Saludos y bienvenidos a un programa más de Pereima Te Educa, el podcast donde los datos no se esconden y la educación nunca se va de alta. Recuerde que estamos con usted mientras usted va de camino al trabajo, mientras usted está leyendo en su casa, mientras está lavando los trastes, mientras le están haciendo las uñas, mientras muchas cosas, lo que sea que usted está haciendo, le estamos acompañando. Recuerde que estamos en Spotify, estamos haciéndolo de manera audiovisual, así que usted puede disfrutar, ¿verdad?, de este contenido de Health Information Management, tanto en audio como en video en Spotify, pero también estamos en YouTube. También estamos en todas las plataformas digitales como LinkedIn, estamos en Instagram, estamos en Facebook, así que síguenos y no te pierdas, ¿verdad?, de todo el contenido que tenemos para ustedes. Y hoy nos vestimos de manteles largos. Tenemos una gran invitada que ella, ¿verdad?, nos ha aportado mucho a nuestra asociación durante varios años, con un tema bastante interesante que a ustedes, ¿verdad?, les va a gustar mucho. Así que se las presento y le voy a dar la oportunidad para que ella se presente personalmente. Saludos, Carmen Berríos, ¿cómo estás? Saludos, Omar. Antes que todo, quiero darte las gracias, ¿verdad?, por darme esta oportunidad de poder, ¿verdad?, compartir los conocimientos para toda la audiencia de Pereira Te Educa. Mi nombre es Carmen Berrios, ¿verdad?, como bien mencionaste, para los que no me conocen. Ujú. Soy administradora de manejo de información de salud, llevo bastantes años en la industria de la salud. Comencé mi carrera como técnica de manejo de información, así que fui evolucionando hasta llegar, ¿verdad?, hasta hoy por hoy estoy dirigiendo el sistema de salud más grande de Puerto Rico como directora corporativa de manejo de información. Así que para mí es un placer estar aquí contigo hoy. Wow, fíjate, que te conozco de algunos añitos, ¿verdad? Por la asociación y las actividades, pero no sabía ese detalle, muy, muy interesante. Qué bueno tenerte y gracias, ¿verdad?, por aceptar estar con nosotros. Y bien, ¿qué te parece si empezamos con las preguntas de este tema de divulgación que es tan, yo diría que hot topic? Siempre ha sido un hot topic. ¿Qué es la divulgación de información de salud? Pues mira, decididamente, ¿verdad? Es un tema bien importante, ¿verdad? En lo que en nuestro expertise como directores de manejo de información o administradores de manejo de información así. La divulgación de información es el acto o es el acto, eso mismo, se refiere al acto de compartir, transmitir o permitir el acceso a la información médica identificable, ya sea de manera verbal escrita, ¿verdad? O electrónica con Ujú. cualquier persona, ¿verdad? O entidad que tiene que ser fuera de lo que es el equipo clínico, ¿no? Que atiende directamente al paciente. Es decir, toda persona que solicite información para efectos de divulgar, puede ser el paciente, una familiar o alguna entidad, ¿verdad?, que nos solicite información. O sea que en otras palabras, en Arroyo Habichuela, ¿verdad? Cuando, por ejemplo, un paciente, yo como paciente, si necesito copias de mi expediente porque tengo una cita, porque, ¿verdad?, por la razón que sea, ya sea para uso personal o legal, pues entonces debo de ir al Departamento de Información de Salud, al área de divulgación de información para solicitar ese tipo de request, ¿correcto? Eso es correcto, eso es correcto. Ok, Así que, ajá. ajá, sí, de lo que, ¿vas a decir algo? No, Ok. continúa, continúa. No, lo que iba a decir era que partiendo de esa premisa, precisamente, cuando va un paciente al área de divulgación de información, ¿qué requisitos necesita ese paciente para que la institución le entregue su información de salud? Bueno, como, ¿verdad? Como todo proceso, ¿verdad? O toda, como todo proceso, por así decirlo, eso tiene sus pasos. Lo primero que tiene que hacer el paciente, obviamente, es solicitar a través de un formato, ¿verdad?, que ya tenemos previamente preparado para solicitar la información de salud. Así que ahí el paciente tiene que llegar al departamento, tiene que traer una identificación con foto, ¿verdad? Nosotros identificamos que sea el paciente, ¿verdad? O la persona autorizada, porque el paciente puede autorizar a una persona a solicitar su información de salud. Así que al llenar esa información, nosotros le vamos a pedir la identificación. Nosotros corroboramos, ¿verdad?, que sea el paciente con todo el dato que nos da, la fecha de servicio. Muchas veces le pedimos, ¿verdad? El formato trae diferentes preguntas en términos de lo que es exactamente el paciente necesita. Así que
Muchas veces nosotros los orientamos a que sea el mínimo necesario, ¿verdad? Porque muchas Ujú. veces lo necesitan para continuar el tratamiento. Así que el paciente tiene que llenar esa solicitud que puede ser presencial. Estamos trabajando ahora la parte de que, ¿verdad? Lo puede solicitar a través del email, Mm. pero sí tiene que tener esos componentes importantes, esa identificación del paciente tiene que estar ahí con foto, ¿verdad? Para nosotros poder también nosotros corroborar este, esa identidad y que entonces nos diga el uso, para qué él necesita su información. Muchas veces para tratamiento, otras veces personal, muchas veces nos pide parte del expediente, muchas veces nos solicita el expediente completo. Así que dependiendo de la solicitud de ese paciente, nosotros pues procedemos a manejarla, porque obviamente la información es del paciente, Ujú. ¿verdad? La institución tiene, ¿verdad? Es custodio del expediente, de lo Ujú. físico, de la información, pero la información sabemos, ¿verdad? Que es del paciente. Así que una vez el paciente entregue esa solicitud con todos los requerimientos, como te mencioné, fecha de servicio, todos los datos demográficos del paciente para nosotros poderlos identificar, obviamente, y la firma. Si él va a traer si él va a autorizar a una persona, pues esa persona tiene que traer una carta del paciente donde indique que él la autoriza, me tiene que traer también la copia de la identificación del paciente que autoriza a que se le divulgue la información a un tercero. Ok, y precisamente de eso que último que estás hablando era la que le iba a mencionar con respecto a la siguiente pregunta que te voy a hacer, que muchas veces pues los pacientes piensan pues que obviamente la información es del paciente, pero como mi información como paciente está en ese expediente, ellos piensan, ¿verdad?, que el expediente les pertenece de alguna manera, que por, ¿verdad?, en términos generales podemos entender. Sí, debe tener acceso a esa información porque es del paciente, pero en qué áreas o en qué situaciones se le puede negar legalmente el acceso a esa información al paciente? Pues mira, muy interesante la pregunta. Y claro, hay unas circunstancias específicas, ¿verdad? Porque, por ejemplo, si un profesional determina que el acceso, ¿verdad? Para darle esa información representa un riesgo a su salud o seguridad de una persona u otra, en este caso, pues sí, podemos negarle, ¿verdad? Esa información al paciente. Todo va a depender de lo que indique, ¿verdad?, el médico. El médico es el que termina, porque una vez el paciente solicita la información, y te puedo poner un ejemplo en el caso de salud mental, ¿verdad? Cuando un paciente va a solicitar información, hay cierta información que las leyes protegen, ¿verdad? Si la información a divulgar ¿verdad?, puede hacer daño a la persona o pone en riesgo su seguridad, sí se puede, nos podemos Mm. negar, pero son solo en esos casos específicos. Ok. Siempre y cuando Y atente con la seguridad o, ¿verdad?, la salud del paciente, que la información a claro. él, ¿verdad?, a él tenerla y leerla, pues le puede ocasionar algún daño, así por así decirlo. Claro. ¿Y qué procesos debe seguir esta institución, ¿verdad? Donde el paciente vaya a solicitar esa información para poder divulgar esa información conforme a las políticas establecidas? Bueno, una vez el paciente, ¿verdad? El paciente solicita, nosotros tenemos, ¿verdad? Por ley, el reglamento 9184 aquí en Puerto Rico nos establece, nos da un término para nosotros poder darle la información de salud al paciente. Así que una vez el paciente solicita su información, nosotros procedemos a identificarlo, nos aseguramos, ¿verdad? Y que en el expediente estén todos esos documentos que son parte de su expediente en la Ujú. estadía que estuvo el paciente. Verificamos, importante, esa identificación que sea del paciente, y nos aseguramos que estén todos los estudios, todos los laboratorios, toda la información obviamente necesaria que necesite ese paciente, ¿verdad? Según lo que marcó en esa solicitud, porque muchas veces nos solicita el laboratorio, pues nosotros le damos al laboratorio. Si es para continuar el tratamiento, la información nosotros se la damos de inmediatamente, no tenemos que esperar los 15 o 30 días digo 15 o 30 días, ¿verdad? Porque Ujú. en algunos lugares dice 15, otros lugares dice que Claro. 30, así que dentro del término que se le dé, nosotros siempre trabajamos con Ujú. prontitud, porque para continuar el tratamiento, pues obviamente el paciente no puede esperar. Cuando ya es el expediente completo, ¿verdad?, que el proceso a trabajar es más, ¿verdad?, Ujú. nos toma más tiempo, así que pues entonces en ese tiempo utilizamos el máximo de tiempo para poder dar la información. Pero siempre tratamos de, ¿verdad?, de que el paciente se vaya contento y se vaya con lo que realmente necesita, que es su información para continuar ese tratamiento.
Perfecto. Y hablando, ¿verdad? De que acabas de mencionar el reglamento 9184, ¿qué leyes federales o estatales debo considerar? ¿Verdad? Vamos a suponer que yo soy especialista o oficinista en el área de divulgación de información. ¿Qué leyes federales o estatales debo considerar a la hora de divulgar información, incluyendo, ¿verdad? El reglamento 9184? Bueno, en términos estatal, ¿verdad? Tenemos el reglamento 9184, como bien mencionas, y en adición al reglamento 84 tenemos la ley IPA-A, tenemos, ¿verdad? El HITECH, que también la ley de, ¿verdad? Que Ujú, tiene normativas para, específicamente para la seguridad, ¿verdad? Y confidencialidad de la información electrónica. Así que hay muchas federales, perdóname, hay muchas leyes que regulan. En ujú. adición, tenemos también la acreditadora de que es la Joint Commission, ¿no? Que ella nos provee unos estándares para nosotros poder, ¿verdad? Manejar esa información del paciente en términos de lo que es la confidencialidad, seguridad y privacidad. O sea que estamos hablando que el área de divulgación es un área bastante sensitiva, pues por todas las leyes y regulaciones, ¿verdad? Que ese especialista de divulgación de información debe considerar a la hora de divulgar o no la información del paciente. Correcto, eso es así. La información del paciente, obviamente, nosotros, ¿verdad? Como administradores de información, somos los responsables, los custodios, porque ya no estamos hablando de esa información que está en ese papel, ¿verdad? Ujú, Estamos hablando de toda la información de salud del paciente, ya sea papel, ya sea electrónica, híbrida, y ¿verdad? Sabemos que en la industria de la salud, específicamente en los hospitales, se maneja mucha data del paciente. ujú. Así que nosotros tenemos, ¿verdad? Somos los llamados y los responsables a vigilar que esa información sea íntegra en todos los aspectos. Y parte de la de integridad tiene que estar ahí la confidencialidad y privacidad. Al momento de divulgar tenemos que, ¿verdad? Tener todas estas políticas establecidas para entonces nosotros estar en cumplimiento con todas las leyes federales y también la regulación de la Joint Commission. Y hablando de la Joint Administración, perdón. Commission, qué específicamente nos dice la Joint Commission acerca de la confidencialidad de la información de salud? Mira, como te mencioné, la Joint Commission no es una regulación, es una acreditadora. Los Ujú, hospitales, claro, ¿verdad? Las correcto. instituciones pagan Esa para es que la ellos palabra tengan. correcta. Ajá, es que correcto. Es que son tantas leyes, ¿verdad? Que a veces uno, como hasta uno mismo se confunde, pero la realidad es que es una acreditadora, la Joint Commission, la entidad, ¿verdad? Con los mayores y los más altos estándares de la calidad. Así que ellos establecen unos estándares, ¿verdad? Ujú, Y dentro de esos estándares, pues nosotros tenemos que establecer políticas dirigidas a la confidencialidad, privacidad, cómo yo voy a divulgar esa información, cómo yo voy a proteger esa información, qué debo divulgar, qué no divulgar. Todas estas están establecidas en los estándares de la Joint Commission. ok, interesante. Hablando, ¿verdad?, de las instituciones específicamente, ¿qué debe hacer una facilidad de salud cuando ese especialista de divulgación de información, ups, o cometió un error y divulgó una información que no debía de haber divulgado? Como institución, qué debe hacer esa facilidad? Pues mira, la institución, antes que todo, ¿verdad? Debe documentar el incidente. Esa es una de las primeras cosas que nosotros tenemos que hacer. Una vez nosotros podamos identificar, óyeme, y ha sucedido, porque Ujú, estamos viviendo, ha sucedido, ¿verdad? Errores de humano y nosotros, pues, eso es obviamente, así. aún Ujú. teniendo las políticas, ¿verdad? Establecidas, pues, ha sucedido. Ocurre, Lo claro. importante, Ujú. lo importante es, ¿verdad? Nosotros rápido mitigar esa información. Nosotros, una vez se identifica, se hace un incident report dependiendo la magnitud de la información divulgada incorrectamente, dependiendo, ¿verdad? La situación, porque pueden darse muchos escenarios, Sí. ¿verdad? Pero sí tenemos que, si aplica a algo, ¿verdad? Un evento que ya trasciende, ¿verdad? Yo lleno el informe, el incidente reporte, se investiga, se llaman a las partes, se corrige la situación, se reeduca al paciente nuevamente, pero también tenemos ¿verdad? Reportarlo a las autoridades de IPA, como te mencioné, va a Ujú. depender del escenario, de la información y cuánta información se fugó en ese momento, ¿verdad? La divulgación incorrecta es un tipo de fuga, ¿verdad? Ujú, Es ujú. un error,
la fuga se transfiere en muchos aspectos, así que eh, en este caso, pues, como te mencioné, ¿verdad? Nosotros pues tomamos bien en serio, ¿verdad? Las personas que trabajamos, como yo, en la industria de la salud, en los hospitales específicamente, Ujú, tomamos bien en serio, ¿verdad? Al momento de nosotros establecer nuestros procesos para asegurarnos que esa divulgación no haya, ¿verdad? No haya trascendido más allá, corregir el problema a través de la educación, ¿verdad? Al personal, mantenerlo educado todo el tiempo. ujú. Se llama al paciente, se le deja ya saber al paciente de que se divulgó incorrectamente. O sea, se establecen todos los protocolos establecidos por la ley IPA. Y como bien dices, sé que ha sucedido, sé que ha sucedido, Sí. y pues lamentablemente, como tú dices, somos humanos, así que pues, y como bien mencionaste, puede surgir de muchas maneras, no solamente, ¿verdad?, de que indebidamente ese especialista en divulgación de información divulgó, sino también puede ocurrir de un email que se envió no encriptado, Lo encriptado, se puede exacto. ser muchísimas, ¿verdad? Muchísimas maneras en que se puede haber dado ese breach, como, ¿verdad? Todo Se lo que dice. implique Ujú, esa divulgación, porque como mencionamos al principio, es todo proceso, ¿verdad? El proceso es el acto de transmitir, compartir información. ujú, Y nosotros, pues en la industria de salud, como sabes, compartimos información con el paciente cuando así lo solicita o autoriza un tercero, pero también tenemos otras entidades, entiendas de las entidades, el Departamento de Salud, tenemos ujú, los planes médicos, ¿verdad? Que ya entramos un poquito en lo que ujú, establece la ley de privacidad, ¿verdad? Que ahí pues obviamente que ahí lo que le llamamos el TPO, ¿verdad? Que no necesitamos autorización para nosotros, ¿verdad? Estar compartiendo esa información con las entidades que así lo establece la ley IPA. Así que sí estamos constantemente en este riesgo de estar divulgando información ujú, eh, y caemos en este riesgo, como te mencioné. Y por eso es importante conocer las leyes, establecer, tener buenos protocolos en los hospitales, ujú, vigilar constantemente, ¿verdad? Haciendo auditorías, vigilando constantemente que estemos divulgando lo correcto, protegiendo esa información del paciente y en la educación. La educación, esto tiene que ser obligatorio, o sea, constantemente hay que educar a todo el personal en la institución ujú. de la importancia es de la privacidad, confidencialidad y seguridad de esa información de salud del paciente. Y me acabas de contestar la siguiente pregunta que te iba a hacer, que era precisamente eso. ¿Qué consejo, ¿verdad?, le podrías dar a profesionales de información de salud, ya sea que trabajen en esta área o en el departamento de... Porque en mi caso, aunque yo no fui empleado directo del área de divulgación de información, pero sí cubrí muchas veces. Cubrí Ujú. almuerzos, cubrí vacaciones en esa área, así que sí trabajé y estuve expuesto a esa área. Y tal vez aunque yo no trabaje permanentemente, esa es la palabra, permanentemente en esa área, pues como yo, también hay, ¿verdad?, otros profesionales de salud que en algún momento o todavía lo continúan haciendo, que cubren de manera, ¿verdad?, temporera y a lo mejor no son 100% expertos, pues porque no están expuestos todos los días. Claro, Pues claro. qué le pudieras, ¿verdad?, aconsejar, decir, cosas que deban tomar en cuenta, no sé. An Pues open mira, te mic. voy a hablar de mi experiencia, ¿verdad? Ahora Ujú, mismo, pues como te mencioné, yo estoy a nivel corporativo dirigiendo los 13 hospitales de lo que es, ¿verdad?, el sistema. Y una de las cosas, en algún momento dado, fui directora de manejo de información, ¿verdad? Y el modo en operando, te voy a hablar de mi experiencia. ujú, Eh, Aquí es importante nosotros establecer el personal de manejo de información, todos ujú, codificadores, analistas, oficinistas, ¿verdad? El oficial de divulgación de información. Nosotros todos tenemos que conocer lo que es la divulgación de información. ujú, Todos tenemos que conocer lo que son nuestras políticas, ¿verdad? Departamentales, cómo es la operación de nuestro departamento. Tenemos que conocer el reglamento. El reglamento tiene un capítulo completo de manejo de información, así que esa es la Biblia de manejo de información, ¿verdad? ujú, Entiéndase aquí en Puerto Rico, que es el reglamento por el cual, ¿verdad?, nos vienen a hacer las auditorías. Así ujú, que el mensaje que le quiero llevar es que tenemos que educar. ujú, Tenemos que educar a nuestro personal. No podemos tener una persona al frente dando un servicio al paciente, haciendo un acto que es importante, que está, ¿verdad? Está ujú, haciendo esa divulgación de información
tiene que conocerse las leyes. Así que tiene que saber, no importa quién esté cubriendo, o sea, la persona que esté fija ahí, Ujú. todo el personal en manejo de información tiene que saber cuál es la política de Claro. manejo de información, confidencialidad, seguridad, privacidad, qué podemos divulgar, qué no podemos divulgar. ¿Verdad? Y ese mensaje que le iba a los directores, educar, educar, educar. La educación nos transforma. Eso es así. Y qué bonito statement. La educación nos transforma. Me encanta. Me gusta. Pues Carmen, gracias un millón por estar con nosotros. No tengo más preguntas, pero te agradezco, ¿verdad?, que hayas sacado el tiempo para estar con nosotros y compartir tus conocimientos, ¿verdad?, con tanto con nuestros miembros, con toda nuestra audiencia que nos sigue a través de las redes sociales. Y bueno, no me queda nada más que decirles que así termina otro episodio más de Pereima Te Educa, recordándoles again que estamos en todas las plataformas digitales, así que si te gustó este contenido, deja los comentarios, dale like, comparte y síguenos en todas nuestras redes sociales, LinkedIn, Instagram, Facebook, YouTube y Spotify. Invertir en conocimientos de sabios y nadie nos puede quitar el conocimiento, así que invierte en tu éxito. Recuerda, yo soy Omar. Yo soy Carmen, Y esto es Pereima Te Educa. el podcast. Hasta la próxima. Bye bye. Hasta la próxima.